Hace unos días, alguien me preguntó cómo había acabado dedicando mi vida a la música. Me quedé un momento pensando. Me hizo gracia la pregunta, como si hubiera un momento concreto, una decisión tomada un martes por la mañana. No fue así, no hubo un momento. Fue poco a poco, una cosa detrás de otra. Fue, sin darme cuenta, toda una vida. Le dije que para contarlo bien necesitaría una tarde entera. Esta tarde os la cuento a través de cosas que la música me fue enseñando. Y no me refiero a la teoría ni al solfeo, cosas de verdad. Escuchar, sentir, descubrir, compartir, las mismas cosas que te enseña la vida, pero con música de fondo. Todo empezó aquí, con 3 años y unos cascabeles en la mano. Me acuerdo de que mamá me dio la mano muy fuerte aquel día y me dijo que íbamos a ir a un sitio muy especial. Yo pensaba que sería el parque, pero llegamos a una casa grande donde las paredes parecían tener cosquillas, porque todo el rato se oían risas y sonidos. Al entrar, una chica muy dulce me enseñó una habitación amarilla y grande. Estaba llena de cosas que yo nunca había visto. Estaba un poco asustada, porque mamá se había ido y no conocía a nadie, pero pronto se me pasó. Nos sentamos en el suelo con otros niños. Teníamos cascabeles y tambores pequeños. Al principio cada uno hacía un ruido distinto, pero la profe empezó a mover las manos y de repente todos sonábamos igual. Era como si estuviéramos contando un secreto juntos sin usar palabras. Conocí a una niña que decía que el triángulo sonaba a gotas de lluvia. Cuando mamá vino a buscarme, yo todavía tenía el cascabel en la mano y no quería soltarlo. Le dije, mamá, quiero volver mañana, y ella me sonrió, como si ya lo supiera desde antes de entrar. De camino a casa, le canté la canción que habíamos aprendido.
Mi profe decía que todos llevamos un tambor dentro. Al principio no lo entendía. ¿Un tambor dentro? ¿Dónde? Yo me miraba las manos y no veía ningún tambor. Pero un día nos hizo cerrar los ojos y poner la mano en el pecho. Y ahí estaba. Pum, pum, pum. Siempre había estado ahí y yo nunca lo había escuchado de verdad. Era mío y no lo conocía. Me dijo que eso era el pulso, que el pulso es lo primero. Que antes de tocar cualquier instrumento, antes de aprender ninguna nota, hay que encontrar el pulso propio y hacerse amigo de él. Que la música no empieza en los dedos, empieza ahí, en ese pequeño golpe que nunca para. Ese día hicimos ritmos solo con las manos y los pies, sin instrumentos. Al principio era un caos y nos reíamos mucho, pero de repente, sin que nadie dijera nada, todos empezamos a ir juntos, como si algo invisible nos hubiera unido. Llegué a casa y estuve media hora haciendo ritmos en la mesa de la cocina, y aunque mi padre me pidió que parara, sonreía mientras lo decía. Creo que ese día aprendí que la música no viene de fuera, viene de dentro, y que ya la llevaba conmigo desde siempre, sin saberlo. Ese año descubrí algo que no venía en ninguna partitura, que la música no se aprende sola. Lo aprendí gracias a Celia. La conocí en lenguaje musical en la silla que estaba justo detrás de la mía. El primer día me prestó una goma de borrar sin que se la pidiera y así empezó todo. Íbamos juntas a clase, volvíamos juntas, nos contábamos todo lo que nos salía mal y lo que nos salía bien.
Cuando yo no entendía algo, ella me lo explicaba. Cuando ella se bloqueaba, yo me quedaba a su lado hasta que lo conseguía. Sin darnos cuenta, estábamos aprendiendo el doble, porque enseñar también es una forma de aprender. Celia tocaba el violín. Yo la escuchaba ensayar en el pasillo antes de entrar a clase. Al principio sonaba como algo que todavía no sabía lo que quería decir, pero luego, poco a poco, sonaba como si hablara. Aprendí que el violín no te deja esconderte, que cada emoción encuentra la manera de salir por las cuerdas. Celia sigue tocando, seguimos siendo amigas y cuando nos vemos, aunque pasen meses, siempre hay un momento en que parece que no ha pasado el tiempo. Creo que eso también lo da la música, una forma de reconocerte en el otro que no se oxida. Eso no lo enseña nadie, lo vas encontrando sin buscarlo por estos pasillos. El primer concierto de verdad en el que participé lo dimos en un sitio que no me esperaba. Fue en el monasterio de San Miguel de Escalada.
Llegamos en los coches con nuestros padres, con las mochilas y los atriles encima de las piernas. Por la ventana se veían campos y árboles, y una iglesia muy antigua con columnas muy altas que parecían sostener el cielo. Entramos y el silencio de dentro era distinto al silencio de fuera. Era un silencio con siglos encima. Tocamos unas piezas cortas con el sol entrando por las ventanas de piedra, y ese aire quieto que solo tienen los sitios muy viejos. Cuando terminamos, merendamos todos juntos en el campo. Pizza, zumos, colchonetas y el ruido de los niños que se mezclaba con el viento. Me acuerdo de que me senté en la hierba y miré las piedras de la iglesia y pensé que eran las paredes más viejas que había visto en mi vida. Fue una experiencia preciosa. En el viaje de vuelta iba mirando por la ventana sin hablar, pensando que la música sonaba diferente en sitios así, que no era lo mismo tocar en clase que tocar en un lugar que lleva siglos escuchando. Que nosotros, tan pequeños, habíamos dejado algo allí ese día. No sé si eso es verdad, pero me gusta pensarlo. Ese mismo año fuimos al Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Íbamos en autobús, con otros niños de la escuela y algunos padres. Yo llevaba el bocadillo en la mochila y los auriculares puestos, como si fuera una excursión cualquiera, sin saber que no iba a ser así. Cuando se apagaron las luces y salió la orquesta, me quité los auriculares sin darme cuenta. Nunca había visto tantos músicos juntos, ni había escuchado ese sonido tan grande llenando un espacio así de grande. Era como si el aire del auditorio pesara diferente.
Cuando entraban los metales, las trompetas, los trombones y las tubas, sentí que el sonido me empujaba hacia atrás en el asiento. Y no de miedo, de algo más grande que el miedo. De esa cosa que te pasa cuando ves algo tan enorme que no te cabe del todo en los ojos. En el viaje de vuelta me di cuenta de algo, que con 11 años la escuela de música se había convertido en mi refugio, y que ya no era la niña que jugaba con cascabeles, ahora el instrumento era una extensión de mi cuerpo, y había aprendido que para que la música cobre vida, primero hay que aprender a respirar.
Cuando llegó el siguiente curso, fui por primera vez al concierto de Navidad en la Basílica de la Virgen del Camino. Éramos muchísimos, niños de 8 años hasta señores de 80. Estábamos todos mezclados en el mismo escenario, hombro con hombro y a veces compartiendo el mismo atril. Nos dirigía Juan Luis. Antes del concierto habíamos ensayado toda la mañana y luego comimos todos juntos en el salón del pueblo. Había mucho ruido, muchas mesas juntas, el olor a comida caliente y el nerviosismo de todos revoloteando por el aire. Me acuerdo de que miré alrededor y pensé que no conocía a la mitad de la gente y que aún así estábamos todos allí por lo mismo. Luego entramos en la basílica y Juan Luis, en un solo día, con esa manera suya de levantar los brazos como si sostuviera algo frágil, hizo que todo aquello sonara algo que yo no había escuchado nunca. No sé cómo lo hizo, solo sé que cuando el sonido subió hasta arriba de aquel techo tan alto y rebotó de vuelta hacia nosotros, sentí que formaba parte de algo muy anterior a mí. Esa música llevaba siglos sonando en esta tierra. La habían tocado personas que ya no están, en inviernos que ya nadie recuerda. Y sin embargo, seguía viva, esa noche en la basílica, con nosotros dentro. Hay cosas que merece la pena conservar. Eso lo aprendí aquella noche, sin que nadie me lo explicara.
A veces miro mis manos y me cuesta creer que sean las mismas que hace años apenas podían tocar unas pocas notas. ¿Cuánto he crecido desde la primera vez que entré en este aula? La escuela ya no era ese edificio grande y misterioso del principio, era mi segunda casa. Mis pies ni siquiera llegaban al suelo cuando me sentaba en la silla, y el instrumento me parecía un gigante indomable. Ese año probé algo nuevo. Me apunté a los combos, con chicos más mayores que yo, con otro sonido y otra energía. Había un chico en el grupo, Guillermo, que tocaba la guitarra. Cuando nuestros sonidos se cruzaban en el ensayo, sentía un nudo en el estómago que no era por los nervios del concierto, era una armonía distinta. Nos mirábamos sin decir nada, siguiendo el pulso, y entendí que el amor también debía ser un tipo de música, algo que se construye nota a nota, escuchando al otro. Lo curioso es que ese año lo hice mejor que nunca. Mi profesora me decía que había algo diferente en mí, que sonaba más desde dentro, más verdadera. Yo no le conté por qué, pero lo sabía, porque la música no miente, y a veces, sin quererlo, te delata de la manera más bonita del mundo. En aquella agrupación había también un chico que cantaba. La primera vez que abrió la boca en el ensayo, todos paramos sin darnos cuenta, y no porque fuera perfecto, sino porque sonaba verdadero, como si la música le saliera de dentro sin esfuerzo. Mi profesora me dijo después que la voz es el único instrumento que no puedes olvidar en casa, que siempre lo llevas y que no se afina con ningún aparato, se afina con lo que sientes.
El primer año que fui al desfile de San Froilán no dormí la noche anterior. Y no era exactamente nervios, era algo que no sabía cómo llamar. Como cuando estás a punto de cruzar una puerta y sabes que al otro lado las cosas van a ser diferentes. Íbamos por la calle, con los pendones por delante, la gente en las aceras mirándonos y nosotros tocando. No teníamos ni escenario, ni sillas, ni atril. Solo había música en medio de la ciudad, mezclada con el ruido de la gente y el calor de principios de octubre. En un escenario siempre hay una distancia entre tú y el público, pero en la calle esa distancia desaparece. La música es de todos, o de nadie, o de los dos al mismo tiempo. Había una señora mayor en la acera, que cuando pasamos cerró los ojos y sonrió. No sé si nos escuchaba a nosotros o algo que recordaba, y me quedé pensando en eso mucho tiempo después. Cuando terminamos y nos juntamos en la plaza, alguien que llevaba más años que yo me puso la mano en el hombro y me dijo simplemente bienvenida. No supe muy bien a qué, pero ahora sí lo sé. Me estaba dando la bienvenida a algo que ya iba a ser mío para siempre, a una forma de estar en el mundo que llevo conmigo a todas partes.
Para el resto del mundo, un aula es un sitio con pupitres y una pizarra. Para nosotros era algo distinto. Era un lugar donde compartíamos los nervios antes de un examen de solfeo, o donde nos inventábamos ritmos absurdos golpeando las mesas cuando un profesor se retrasaba 5 minutos. Lo curioso es cómo nos conocimos. Al principio, Guille era solo el chico de la batería y Celia la que siempre llegaba tarde con su violín, Noemí flauta y Sofía piano. Pero la música tiene esa forma extraña de saltarse las presentaciones formales. Cuando tocas en un ensamble con alguien, aprendes a respirar al mismo tiempo. Sabes cuándo tu compi va a flaquear en una nota y cuándo necesita que le des una entrada clara. Recuerda aquel ataque de risa aquella vez que a Javi se le soltó la sordina en mitad de un concierto y rodó por todo el escenario haciendo un ruido metálico insoportable. Nos miramos y supimos que estábamos perdidos, y aguantar la risa fue imposible. ¿Y la de veces que se han caído las partituras de un atril? ¿O ese segundo justo después de terminar una pieza, cuando la última nota aún está vibrando en el aire y nadie quiere moverse porque sabemos que nos ha salido bien? Mis amigos del instituto no lo entendían del todo. Me preguntaban por qué perdía tantas horas aquí, pero esos chicos que empezaron siendo compañeros de atril se convirtieron en mis mejores amigos. Con ellos no tenía que fingir. Si tenía un mal día, mi instrumento me delataba, y ellos simplemente ajustaban su volumen al mío. Éramos una orquesta que no dejaba de sonar, incluso cuando salíamos por la puerta de la escuela.
Tenía 14 años y llevaba los últimos 3 peleando más solas con las escalas y el metrónomo, pero aquel día fue distinto. Al entrar en el aula, el ruido era un caos afinado. Había gente por todas partes, unos estaban montando, otros tocando, y yo simplemente apretando el estuche de mi instrumento como si fuera un escudo. Me sentía pequeña, aunque ya medía unos 60. Cuando me senté en mi atril y abrí la partitura, las manos me temblaron un poco. Miré a mi alrededor y me di cuenta que era una pieza mínima de algo que todavía no entendía. Entonces el director se subió al podio, y el silencio que siguió al golpe de su batuta fue el más pesado que había escuchado en mi vida. No era un vacío, era una expectativa que corta la respiración. Y entonces ocurrió. El primer acorde no era algo que escuchas con los oídos, era algo que sentías en el pecho. Mi sonido, ese que siempre me pareció un poco débil y solitario en mi habitación, de repente se fundió con el de los demás, haciendo que se me erizara la piel cuando el suelo vibró bajo mis pies. A mitad del ensayo, me atreví a levantar la vista de la partitura por un segundo, y vi a los demás concentrados, sudando y viviendo lo mismo que yo. En ese instante, dejé de ser un adolescente con dudas sobre si esto de la música valía la pena. Ya no había yo, ahora solo había un nosotros. Cuando el director bajó los brazos y el último eco desapareció, me quedé quieta, esperando que alguien dijera algo, pero nadie habló, solo nos miramos y sonreímos, y ahí fue cuando supe que había encontrado mi sitio.
Con 15 años entendí que en la música no todo el mundo lleva la melodía, que alguien tiene que sostener, ser la base, ese suelo sobre el que todos los demás pueden caminar. Lo entendí en un ensayo de orquesta. Esa vez me tocaba hacer la voz del bajo. Era lenta, grave, casi invisible debajo de todo lo demás. Nadie la escuchaba por separado y nadie se fijaba en ella. Pero cuando me caí un momento por error, algo en el conjunto se rompió. Los demás se miraron sin saber qué había pasado y el director me señaló en silencio. Entonces lo comprendí. Sin esa voz de abajo, el resto no podía volar. Pienso mucho en eso cuando recuerdo a mis amigos de esos años. Los del atril de al lado, los del pasillo, los que aguantaban el mismo peso en los ensayos largos, los que sabían cuando tenías un mal día solo por cómo sonabas y ajustaban su volumen al tuyo sin decir nada. Los que estaban ahí, siempre, como esa voz grave que nadie escucha por separado, pero que lo sostiene todo. Sostener no es lo más lúcido y tampoco es lo que más aplaude, pero es lo que hace posible que todo lo demás suene. Y hay una belleza enorme en eso, en ser el suelo, en ser el que aguanta.
La primera vez que cogí un avión fue con la escuela. Íbamos de intercambio cultural a Nantes. Nunca había salido de España y recuerdo que en el aeropuerto todo me parecía demasiado grande. Las pantallas, las cintas de equipaje y el ruido constante de gente que sabía dónde iba. Recuerdo los pueblos desde la ventana del autobús, la lluvia fina que no terminaba de decidirse, el olor a ciudad que no conoces, y recuerdo el momento antes de salir al escenario, en un sitio que no era el nuestro, con gente que no nos conocía de nada y que no tenía ningún motivo para aplaudirnos. Tenía miedo, pero no de las notas, porque me las sabía. Era otra cosa. Era la sensación de ser pequeño en un sitio grande y decir de todas formas, aquí estamos, somos de un pueblo de León, que llevamos años ensayando para este momento y esto es lo que sabemos hacer. Tocamos y aplaudieron fuerte, con esa clase de aplauso que no te esperabas y que por eso pesa más. En el avión de vuelta, miré por la ventana y pensé que la música es el único idioma que no necesita pasaporte. Que si eres capaz de emocionarte a ti mismo, puedes emocionar a cualquiera, en cualquier parte del mundo.
Mi profesora me enseñó algo que tardé meses en entender de verdad, que las notas son la mitad de la música y que la otra mitad son los silencios, que una pausa bien colocada puede decir más que 10 compases seguidos y que el silencio no es una ausencia, es una presencia de otro tipo. Yo tenía mucho miedo al silencio. En el escenario, si había una pausa larga, me entraban ganas de meter una nota para llenarlo, para que nadie pensara que me había perdido. Ella lo veía y me decía, no huyas del silencio, quédate en él y déjalo respirar. Me habló de sus propios miedos cuando tenía mi edad, de las veces que había llenado silencios que no debía llenar, de cómo aprender a callarse a tiempo es una de las cosas más difíciles y más importantes que puede hacer un músico o una persona. Un día, en un concierto, hubo una pausa larga en mitad de una pieza. La sala entera se quedó sin respiración, y yo me quedé quieta. Y en ese silencio sentí algo que no había sentido nunca, que todos los que estaban escuchando estaban exactamente en el mismo sitio que yo. El silencio también es música, y a veces es la mejor parte. A veces es la única parte que de verdad te llega.
En la última fiesta de la escuela a la que fui como alumna, me quedé un momento sola, apartada y mirando. Era junio, hacía calor y olía a verano y a hierba recién cortada. Había concierto de todas las agrupaciones, luego los combos de música moderna y después costillada al lado del salón del pueblo. Había niños pequeños corriendo entre la gente, abuelos aplaudiendo desde las gradas, profesores riendo y padres sacando fotos con el móvil. Estaba todo mezclado, todo junto como siempre había sido. Miré a mis profesores desde lejos y pensé que ya no eran los que me parecían al principio. Habían dejado de ser los adultos que mandan. Ahora los veía de otra forma. Son magos pacientes. Mi profe de instrumento me conoce mejor que nadie. Sabe si he tenido un mal día en el instituto solo por cómo apoyo los dedos o por la tensión de mis hombros. Me enseñó que la técnica es importante, pero que la música ocurre en los silencios, en ese segundo antes de empezar donde todo se detiene. Recuerdo aquel año en que quise rendirme porque una pieza no me salía, y no me presionó. Se sentó conmigo y me contó sus propios fracasos cuando tenía mi edad. Me enseñó que ser músico no es ser perfecto, sino ser persistente. Y esa mirada que me lanzaba desde el lateral del escenario cuando terminaba un concierto, pero no la mirada de un juez, sino la de alguien que había visto todo el sudor y las horas que había detrás de cada nota. Ese día pensé, llevo 15 años viviendo aquí, 15 años de estos pasillos, de estas caras, de este olor a sala de ensayo. Y ahora me voy, y se me hace raro pensar que en este sitio va a seguir existiendo sin mí, que van a venir otros niños y van a sentarse donde yo me senté, y van a sentir por primera vez lo que yo sentí. El tiempo dentro de la escuela de música pasa distinto que fuera, más lleno, más verdadero. Cada curso tiene su concierto, su viaje, su momento que guardas sin saber que lo estás guardando. Y de repente tienes 18 años y miras atrás y piensas, ¿cuándo ha pasado todo esto? Me fui a casa esa noche con la música todavía en la cabeza y supe que me llevaba algo que no cabe en ninguna mochila. Esa forma de ver la vida que ella me contagió, con ritmo, con pausa, buscando siempre lo bonito de los detalles más pequeños. Es algo que nadie me puede quitar, algo que llevo aquí dentro, desde aquel primer día, cuando todavía no sabía lo que era.
Llevo varios años dando clase en una escuela de música y hay días en los que entro y veo a los niños con los ojos muy abiertos mirando su instrumento por primera vez sin saber todo lo que van a poder vivir. Y algo en mí reconoce esa mirada porque yo también la tuve. Cuando la gente me pregunta cómo acabé dedicándome a esto, siempre tardo un poco en contestar. La respuesta corta es fácil, pero la verdadera es larga y tiene mucho detrás. Tiene el olor de un pasillo con el sonido saliendo de las aulas, una clase amarilla con cascabeles, las piedras de San Miguel de Escalada y el frío de Nantes, y una basílica llena de gente de muchas edades tocando todos juntos bajo la batuta de Juan Luis. Tiene amigos que siguen siendo amigos, dudas que estuve a punto de no responder, silencios que aprendí a respirar y una costillada en junio que huele a verano cada vez que me acuerdo de ella. Todo empezó aquí, en esta escuela de música con 3 años, sin saber todo lo que iba a poder aprender y a sentir. Hoy he vuelto a escucharos y he vuelto a sentir lo mismo que sentí aquel primer día. Los mismos nervios, la misma ilusión, el mismo latido, el de siempre, ese que no se va y que cada uno lleva dentro, lo sepa o no lo sepa. Hoy voy a poder hacer algo que me hace mucha ilusión, que es tocar con ellos otra vez, como en aquellas épocas, porque la música no entiende ni de años ni de despedidas, simplemente une y nunca se va. Gracias a todos por compartirlo con nosotros y gracias a todos vosotros por poder hacer esto posible.
Thank